Bendiciones y shalom desde acá, desde Primicia Ministry en Hialeah. Le damos la bienvenida al estudio de las Sagradas Escrituras desde la congregación Primicias Ministry. Esta administración de hoy, esta paracha de hoy se titula El protocolo espiritual de la Quinta Reforma. Y yo estuve ministrando sobre la Quinta Reforma. La Quinta Reforma del cristianismo, raíces hebreas. Así que es importante que preste atención porque el estudio bíblico, o mejor dicho, la parachá esta necesita la atención suya. ¿Okay? Como saben, nosotros no somos una iglesia cristiana tradicional, sino que somos una congregación con conocimiento en las raíces hebreas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra congregación, en hebreo se llama Kehilá, nuestra Kehilá enseña las escrituras tomando en cuenta el contexto histórico, tomando en cuenta la lingüística, tomando en cuenta la cultura hebrea. Y esto se debe a que las sagradas escrituras fueron dadas por Elohim, por el eterno Adonai, al pueblo de Israel, y la lengua del pueblo de Israel es lengua hebrea. Y ese es uno de los motivos por los que la gente odia tanto a Israel, ¿verdad? Y son antisemitas, porque a quien Elohim, a quien Dios le entregó las Sagradas Escrituras fue al pueblo de Israel. No se las entregó a los borinqueños, no se le entregó a los cubanos, no se le entregó a los franceses, no se le entregó a los alemanes, no se le entregó a los sirios, se la entregó ¿a quién? A Israel. Y entonces ahí mismo en Israel está el trono de Dios, y la escritura dice que desde ahí Dios gobernará, reinará sobre todas las naciones del mundo. Entonces a nivel espiritual los espíritus y el reino de las tinieblas conoce esto, y muchos cristianos y muchas personas son antisemitas, o sea, están en contra del pueblo de Israel. Todo el tiempo se debe a eso, se debe a esa realidad, a esa verdad. Y no solamente el Señor entregó las escrituras a los judíos, como muchos creen, sino a todo Israel. Y nosotros los cristianos, como he venido enseñando, somos Israel. Nosotros somos Israel. ¿Cuántos de ustedes se habrán dado cuenta que hay cierta conexión entre los judíos y los cristianos últimamente? ¿Cuántos lo saben? Últimamente estamos viendo aún al presidente Trump y todas las movidas que se están haciendo en este momento tienen que ver, del presidente, tienen que ver con Israel. Y hay una unidad bien tremenda. ¿Por qué? Porque Dios está enviando un mensaje. Y el mensaje es que el pueblo cristiano es parte del pueblo judío, porque nosotros somos Israel, somos israelitas. Todo cristiano verdadero es un israelita. Por esa razón, y es a Israel a quien Dios llama su pueblo, es a Israel a quien Dios llama su amada, es a Israel a quien Dios llama su esposa y su prometida. Y esto lo puede encontrar, hermanos, en toda la escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hoy Israel es la novia del Señor, es la amada del Señor, y todo esto gira alrededor del Señor, ¿verdad? Y no podemos evitarlo. Desde esta premisa enseñamos la Torá, ¿ok? Desde un contexto hebreo, debido a que Yeshua es hebreo. Yeshua, Jesús, quiere decir Yeshua, es judío. Y Yeshua es rabino, es un rabino. Y digo es, no que fue, ni que era, es. ¿Por qué? Porque Él resucitó y vive. ¿Cuántos aplauden al Señor? Yeshua resucitó. Entonces la parachá de esta semana se llama
Shelah Leha. Shelah Leha. En el idioma hebreo significa envía por ti, o envía para ti, o envía de tu parte. Y durante esta parashá vamos a tocar varios puntos que considero que son sumamente importantes para todo aquel que está dando los primeros pasos en raíces hebreas. Los primeros pasos en raíces hebreas. Por eso voy a estar repitiendo lo que es parashá, lo que es aliyah, lo que quiere decir Yeshua, lo que quiere decir Mesaya, el Mesías. ¿Ok? Cristo es Mesías. Y todo esto lo voy a estar repitiendo hasta que el pueblo que nos oye por la internet y los que están dando los primeros pasos en raíces hebreas, porque este mover no va a parar, Dios está en este mover y hay que instruir al pueblo. Así que presten mucha atención. Para los que comienzan, parashá quiere decir porción bíblica. ¿Okay? Y las porciones bíblicas de la parashá están divididas en aliyah. O sea, y aliyah quiere decir sección de la parashá. Están divididas en aliyah. Así es que se llama. Y lo más interesante de todo esto es que aliyah no solamente quiere decir sección bíblica o porción bíblica, quiere decir subir, quiere decir escalar, quiere decir también ascender en el idioma hebreo. Eso es lo que quiere decir, ascender. Porque cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escudriñamos los escritos, las escrituras, o sea, la Torá, porque las escrituras se llaman la Torá, sin darnos cuenta, vamos subiendo a niveles superiores de espiritualidad. Sin darnos cuenta, vamos ascendiendo a otras atmósferas de mayor madurez y de mayor revelación de la palabra. En la medida en que vamos leyendo las aliyah, las parashá, vamos elevándonos, vamos creciendo, vamos madurando, vamos moviéndonos en otras atmósferas. Dios nos introduce a otras atmósferas superiores. Atmósferas superiores. Y esto es importante que el cristiano de este tiempo lo sepa. Usted sabe de esto porque cuando usted empezó en el cristianismo, al principio, pues nosotros realmente no sabíamos mucho. Sin darnos cuenta, según iban pasando los años en el cristianismo, y íbamos a los servicios, íbamos a los estudios bíblicos, fuimos, fuimos subiendo, escalando y nos fuimos superando. No sé si hasta ahí me he explicado bastante bien. ¿Me deja saber el pueblo? Sí, ok. Bien, pues eso mismo sucede en las raíces hebreas, igual que en el cristianismo. Se sigue subiendo, se sigue escalando, se sigue madurando, te sigues purificando, te sigues consagrando, porque estás en un estudio. Y cuando menos ustedes se lo imaginan, ha alcanzado un grado de madurez superior al que usted tenía en un principio, con un protocolo que desconocía. Y de eso es de lo que yo quiero hablar, de ese protocolo, que es realmente un protocolo. Son códigos de conducta de vida correcta. Porque dentro del pueblo de Dios, dentro del cristianismo, se descuidó mucho el protocolo, pero descuidado completamente. Y lo que sucede con esto es que entonces los hermanos no saben cómo comportarse, no saben cómo hablar, no conocen de cortesía, no conocen por qué existen ciertos rituales. Entonces critican los rituales, critican las ceremonias. ¿Por qué? Porque el pueblo desconoce el protocolo sacerdotal o levítico o espiritual que Dios exige en la Escritura. Y precisamente esta es la trayectoria por donde Elohim nos quiere llevar en este tiempo. ¿Okay? Dios, Elohim, nos quiere llevar a superarnos en nuestros códigos de conducta, a superarnos
en cuestiones de protocolo, de un buen comportamiento, lo que es ser un caballero. ¿Por qué es necesario ser un caballero? ¿Por qué hay que pulirse en tantas cosas, verdad? Entonces, esto quiere decir que Dios no está a favor del estancamiento. Dios no quiere a su iglesia o a su quejilá, no la quiere estancada. Y lo vamos a ver en la escritura, y es aquí que quiero que ustedes presten atención, porque voy a tratar de enseñar algo un poco difícil de entender y de predicar. Okay. Por eso tienen que estar bien atentos. Hebreos, nos vamos para Hebreos, capítulo 6, versículo 1, 2, y yo voy a usar la versión israelita, la Biblia BIN. Dice, por eso, y este es el apóstol Pablo, Shaul, quien escribió esta carta. Por eso, dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca de Mashiach y avancemos hacia la madurez, sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, el fundamento de la fe, emuná en Elohim, el fundamento de la enseñanza sobre las inmersiones, las purificaciones por medio de tevilá, de imposiciones de mano. Vayamos más allá de ese fundamento, de la resurrección de los muertos. Vayamos más allá de ese fundamento y del juicio eterno. Dice el apóstol, y esto es lo que haremos si Yahweh lo permite. Ahora bien, atienda lo que voy a enseñar. Y quiero que los que me están escuchando por la internet mantengan una actitud de reverencia y de desear aprender, porque a veces escuchamos a una predicación y en vez de estar atentos a la enseñanza, estamos atentos a otras cosas y criticamos la enseñanza, la juzgamos mal, de hecho, porque tenemos otros patrones mentales que fueron enseñados, ¿verdad?, a nuestras vidas durante muchos años, y esas fortalezas y esas enseñanzas se van a ir derrumbando en la medida que nosotros vayamos estudiando la Torah. Así que vayamos con referencia, no oiga para juzgar, oiga para aprender. El apóstol Pablo, el rabino Shaul, le escribe a los hebreos. La carta donde estamos leyendo es una carta que él le escribió a los hebreos. Fíjense que no se le escribió a los judíos, dice a los hebreos, porque todo israelita es un hebreo. ¿Me están siguiendo? Y muchos hebreos se habían convertido, y eso es la que está en la palabra del Señor. Por eso la carta se llama Hebreos, y les dice: son importantes las enseñanzas elementales. Son importantes las enseñanzas elementales en relación al Mashiach, al Mesías. Pero hay que avanzar más allá, hay que ir más allá, hay que ir hacia la madurez. No podemos quedarnos estancados en las enseñanzas elementales. La iglesia tradicional, la iglesia cristiana tradicional, lleva 21 siglos predicando al pueblo más y más de lo mismo, animándolo a tener fe. Cada vez que hay una predicación es para que aumente tu fe, es para que tú busques al Señor, es para que te conviertas, animándolo en la fe cristiana, animándolo a convertirse. O sea, las predicaciones están basadas solamente sobre las bases de salvación, de fe, de ungir, de imposición de manos, de arrepentimiento, de resurrección, de juicio eterno. Pero hay que avanzar, dice el apóstol Pablo. Tenemos que ir más allá de eso.
Porque mire lo que sucede si nos quedamos estancados y llevamos 21 siglos estancados, ¿verdad? Solamente han habido 4 reformas y esta ahora que está surgiendo, la reforma en raíces hebreas, que es el Señor. Dios ahora mismo está diciendo esto, Elohim. Ok, este es el tiempo de que mi novia abra los ojos y comience a ver más allá de fe, más allá de resurrección, más allá de bautismos, más allá. O sea, tenemos que escalar a otros niveles. Y Dios nos ha abierto los ojos ahora en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de predicación, al tener ciertas fallas, como por ejemplo, al estar equivocado en lo que es fe, la predicación de fe que se predica en los púlpitos está basado sobre un emocionalismo y sobre una creencia y realmente no se está enseñando lo que realmente es fe. Y usted y yo conocemos que la fe de la Escritura, la fe de la que Dios habla, es una fe de obedecer la Torá. Pero no se predica eso, sino que hemos estado muchos años estancados. Y lo otro es que no se nos ha enseñado realmente correctamente lo que es el fundamento de los bautismos. Y vemos que en la Biblia dice bautismos, porque realmente no es un bautismo, sino tevilá. Y tevilá no es lo mismo que bautismo. Usted cuando se bautiza la primera vez, usted se bautiza para convertirse a Yeshua. Pero cuando todos los años Dios manda hacer tevilá, el Señor manda hacer tevilá, entonces usted pasa por el proceso de purificación. Y a esos bautismos es a los que se refiere el apóstol Pablo aquí. Y por eso es que él dice, es que tenemos que seguir adelante, no podemos quedarnos estancados. Y esta gente están durante años estancados y ya han empezado como a decir, algo está pasando. Ahora, ¿por qué nosotros realmente sabemos que no hemos adelantado? ¿Por qué realmente sabemos? Porque no hay superación, ¿ok? O sea, no hay un pueblo, no existe un pueblo que diga en el mundo, esta gente de verdad son diferentes. Esta gente de verdad tienen un comportamiento refinado. Esta gente de verdad, entre ellos hay unos conceptos diferentes. No se ve adulterio entre ellos, no se ve divorcio entre ellos, no existe el robo entre ellos, no hay criminalidad entre ellos. Ellos son rectos en el comportamiento unos con los otros. No se dice eso. Entonces quiere decir que durante 21 siglos predicando a Cristo, la iglesia no se ha superado. Al contrario, ahora mismo la iglesia está en una crisis espiritual gravísima. Y vemos pastores cayendo en adulterio. Y vemos hermanos cayendo en fornicación. Y vemos cristianos haciendo tantas cosas, ¿verdad? Y se trata todo esto. Es un requisito, y quiero que escriban esa palabra, es un requisito del reino sacerdotal crecer, madurar, aprender a vivir dentro de los parámetros de conducta diferentes al resto de las personas y bajo ciertos niveles protocolarios que no hemos aprendido ni practicado dentro de la cuarta o última reforma. No lo hemos aprendido, no se nos ha enseñado. Yo creo que una vez yo traté o 2 veces yo traje un poco sobre el protocolo, pero no se enseña. Nos hemos ido modernizando como el mundo. O sea, la iglesia ha usado el pensamiento, hay que modernizar la iglesia. ¿Entiendes? Nos hemos modernizado, como dije, como el mundo. Y rompimos con el protocolo sacerdotal, porque el protocolo sacerdotal, eso es para antes. Eso es antiguo. Ya eso dejó de ser. Y el problema es que eso nos llevó a un estancamiento espiritual donde no hay en la iglesia
la espiritualidad, el comportamiento, el protocolo, el crecimiento, la madurez espiritual no existe porque se descuidó lo que está en la Torah escrito. Entonces, si nosotros queremos pertenecer a ese reino sacerdotal, como dice el Señor, tenemos que ponernos al día. Iglesia, pastor que me estás escuchando, tenemos que ponernos al día. Nosotros los pastores tenemos que estudiar, tenemos que ponernos al día porque el pueblo necesita ver el ejemplo en nosotros. Fíjense que si vamos a Hebreos capítulo 15, capítulo 5, versículo 12, mira lo que dice. Pues, después de tanto tiempo, deberían ser ya maestros. Sin embargo, necesitan que alguien les enseñe de nuevo. Una y otra vez enseñando lo mismo, una y otra vez enseñando lo mismo, de nuevo. Los principios elementales. Otra vez de nuevo los principios elementales de la palabra de Yahweh. Han vuelto a necesitar leche en vez de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche es inexperto en el manejo de la justicia, porque aún es niño. ¿Cuál es el mensaje de la justicia? Okay. ¿Cuál es el mensaje de la justicia? La Torá. Y escríbelo, por favor, la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento se le llama Torá. Eso se ha descuidado. ¿Por qué sabemos que se trata de la Torá? Porque el próximo versículo dice, el maduro tiene los sentidos espirituales entrenados para discernir entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Y de la única manera que se logra poder discernir entre lo que está bien hecho y está mal hecho, la única manera que usted logra poder discernir entre el bien y el mal es solamente conociendo y practicando la Torá. No hay otra manera, no existe. Con el Nuevo Testamento solo no puedes lograrlo. Por ejemplo, la Torá nos enseña lo que nos corresponde hacer. Prestó una pluma, alguien te prestó una herramienta, alguien te prestó cualquier cosa. ¿Dónde está en el Nuevo Testamento lo que tienes que hacer si alguien te presta algo? No está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no está en el Nuevo Testamento? Porque ya Dios lo dijo en el Antiguo. En la Torá está escrito, Dios va de nuevo a formar otra Torá. Bueno, pues cargaríamos con un libro así de grande. No puede ser. Ya está escrito. ¿Qué debo de hacer con algo que yo encuentro? El Nuevo Testamento no le dice a usted, cuando encuentres algo, buscarás y harás todo lo posible por encontrar al dueño y se lo devolverá. Eso no lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Eso está en la Torá. Entonces un cristiano cuando encuentra algo perdido, o se encuentra un dinero, o se encuentra una prenda, sabe que tiene que averiguar y buscar de quién es esa prenda y no se la puede coger y no puede decir, wow, qué bendición, como nos han enseñado nosotros en el cristianismo, qué bendición lo que me encontré. No, bendición nada. La Torá dice que si tú te encuentras algo, tú tienes que averiguar de quién es y lo vas a devolver, pero eso no está en el Nuevo Testamento. Entonces el pueblo no sabe cómo actuar, no sabe el protocolo que tiene que seguir en un montón de situaciones. ¿Qué debo hacer si alguien me pide ser un cosigner? ¿Qué debo de hacer? Bueno, mire, déjeme decirle, la Torá dice que usted no puede ser cosigner.
¿Ok? Otro ejemplo, ¿cuándo le doy de comer a mis animales? Dice la Torá, dice Dios, y le darás de comer a tu animal o a tu bestia antes de que tú comas. ¿Quiere decir que el animal es primero que tú? No. Quiere decir que Dios sabe que si tú tienes la barriga llena, se te va a olvidar darle comida a tu perro, a tu gato, a tu vaca, a tu toro. Porque estás contentito con la barriga llena. ¿Eso también lo va a poner Dios en el Nuevo Testamento? No, hermano. A nosotros nos corresponde leer la Torá para aprender las reglas correctas. ¿Ok? ¿Cómo se lleva un noviazgo? La Torá enseña cómo es que se tiene una novia. Una novia no es para sostener relaciones sexuales antes del matrimonio, prohibido determinantemente, porque trae unas consecuencias terribles. Ustedes deben de tener o preguntarse, mejor dicho, cuáles son las reglas de cortesía. ¿Cómo debo de tratar a una novia? ¿Cómo debo tratar a mi mamá? ¿Cómo debo de tratar a mi cuñado? ¿Cómo debo de tratar a mi hermano? Todo eso, ¿en dónde está? ¿En el Nuevo Testamento? No. El Nuevo Testamento tiene comentarios recordando la Torá, pero no lo dice. ¿Cuántos están comprendiendo lo que yo estoy tratando de enseñar? Tratando, porque sé que esto es un punto muy difícil. Porque yo le digo al Señor, ¿cómo podemos enseñar raíces hebreas? Nunca lo hemos hecho. ¿Cómo le vamos a enseñar al pueblo esto? Es interesante, pero me vino algo a la mente bien cómico. Usted va al supermercado y usted busca todo el alimento que es orgánico. ¿Ah? El café orgánico, el pollo orgánico, eso está de moda ahora. Pero, ¿y quién está detrás de esa moda? Diga conmigo, Yahweh está detrás de esa moda. ¿Por qué? ¿Ah? Porque ahora mismo nosotros tenemos que aprender y buscar un cristianismo orgánico. Hay que echar para atrás y buscar lo verdadero, lo puro. Raíces hebreas no tiene contaminación. Raíces hebreas no tienen hormonas raras. Raíces hebreas no tienen intenciones que no sean las de pastorear al pueblo. Por eso yo me reí, porque yo le decía al Señor, ¿cómo voy a enseñar a este pueblo a que entienda lo que realmente son raíces hebreas? Y el Espíritu, ay, qué bueno que es el Espíritu. Según la gente busca lo natural y lo puro y lo bueno y lo que no hace daño, así mismo mi pueblo, yo lo estoy retornando a buscar la palabra mía que es pura, que no hace daño, que sana, que libera, aleluya, que te lleva por el camino correcto. Tienen que buscar un cristianismo orgánico, puro. Pero, dice, no sabemos, no entendemos cuáles deben de ser los sentidos entrenados. Hebreos 5:14. Porque habla de los sentidos entrenados. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Qué quiere decir los sentidos ejercitados? Los sentidos ejercitados. ¿Cuáles son los sentidos de nosotros? Vamos. Que Dios dice, el apóstol Pablo dice, no, el bebé, el neófito no tiene los sentidos ejercitados, está estancado espiritualmente. Pero ¿cuáles son esos sentidos? Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Ahora vamos a lo que realmente nos quiere decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, todavía al estar con lo elemental, todavía no han logrado controlar sus ojos y todavía ven pornografía.
y llevan 100 años en el evangelio. Los ojos todavía no están fuertes. No los hemos ejercitado para obedecer la Torá y decir no. No voy a ver una película donde hayan relaciones sexuales. No la voy a ver. No voy a escuchar lo que no me conviene escuchar. Y cuando alguien viene a hablarnos mal de un ministro, de un hermano, todavía no hemos decidido, párate ahí, todavía no lo decimos. Todavía el pueblo cristiano, de verdad, sí, oh, wow, qué pecado. Todavía los oídos abiertos. Cuando Dios dice, no oigas, porque tus oídos no son zafacón, no son latón de basura, no son basurero para que escuches cosas deshonestas y malas y feas de nadie. Tus oídos tienen que ser santos y estar consagrados a mí. Nosotros, la iglesia actual, la iglesia cristiana tradicional, ¿tiene los ojos ejercitados? ¿O todavía mira a otras mujeres y se mantiene mirando lo que no debe y no se mantiene puro para su esposa? ¿Por qué en raíces hebreas el varón usa tzitzit? Para que sea fiel a su esposa y no mire la mujer ajena. Quiere decir que está tomando control de sus ojos. El pueblo cristiano de la iglesia tradicional, ¿está ejercitado en eso? No, no está ejercitado en eso. No lo está, no lo está. Y tenemos que ser sinceros. Olfato. ¿Cómo usted no va a decir? Esto no me huele bien. Como usted no sabe Torah, pues usted dice, ay, qué bien está la moda, qué bonito. Usted no hace. Esto me huele a mundo. O sea, la nariz no está ejercitada, no está entrenada. Así está el pueblo cristiano. Gusto. Tengo tanto gusto por la palabra que me voy yo a poner a oír lo que yo no tengo que oír. Tengo el gusto por comer la palabra de Dios y saboreármela. No me interesa otra cosa. Tacto. Y podemos hablar tanto. Pero yo quería dejar claro lo que es, por qué es que el apóstol Shaul, por qué. Él dice, mientras ustedes se mantengan en los primeros fundamentos, ustedes no van a crecer. No se van a ejercitar. Y durante la lectura de esta parashá titulada Envía para ti, podemos aprender que Elohim sabía que los líderes de Israel iban a querer las cosas a su manera. Querían tener la tierra prometida, pero a su manera. Y en el tiempo de ellos. Y Dios lo sabía. ¿Ok? Por eso Dios le dice, bueno, yo les digo que ustedes pueden tener la tierra prometida en 11 días, pero como ustedes no me quieren creer y ustedes no me creen, bueno, pues entonces envía para ti espías. Pero quiere decir que el Señor no estaba en esa movida ni con los espías tampoco, porque el Señor conocía el corazón. Por lo tanto, tenían que ser desaprobados para entrar. Tenían que. No podían entrar porque necesitaban ser perfeccionados en fe, en emuná, en seguir instrucciones. Porque si ellos iban a ser los que iban a gobernar sobre Israel, la nación de Israel, hermano, ¿con cuáles instrucciones iban a gobernar si no creían a las instrucciones? ¿Cómo gobernarían a una nación si ellos no creían en lo que Dios les estaba diciendo de cómo ellos tenían que gobernar? El Antiguo Testamento, o la Torá mejor dicho, es el sistema de gobierno, es la constitución del pueblo de Dios. ¿Cómo usted no la quiere aprender? Si así es que usted va a gobernar, va a reinar de esa manera. Entonces, en la actualidad, se habla de reino mucho, porque el Espíritu de Dios le está diciendo a los pastores, reino,
reino, vengo pronto. Y ellos hicieron así, reino, y les llegó puro y les salió mezclado. Reino, billete, reino, otras cosas. Así que en la actualidad se habla de reino y no se conocen las leyes del reino. Entonces tenemos un reino basado en el sistema secular. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los pastores, nosotros estamos motivando, yo antes, claro, ahora estoy en raíces hebreas, pero motivando a los miembros, a los creyentes, a entrar en la política. No, necesitamos un presidente que sea cristiano. No, necesitamos que el congresista sea episcopal. No, necesitamos que el congresista o ¿cómo se diría? El senador pertenezca a la iglesia presbiteriana o luterana. La cuestión es que el gobierno tiene que estar controlado por cristianos. Hermano, eso es lo que dice la Escritura. No. Una cosa es el reino sacerdotal y otra cosa es el reino secular. Entonces los pastores están confundidos y no saben, nosotros no sabíamos del reino del cual Yeshua estaba hablando y las escrituras estaban hablando. Se trataba del reino de Israel. De hecho, ellos le preguntan a Yeshua, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Porque ellos estaban claros en las escrituras de que Dios les había prometido el reino a Israel para que reinara sobre todas las naciones del mundo. Saúl perdió su reinado cuando usurpó la función ministerial de Samuel. Porque una cosa es el sacerdote o el pastor y otra cosa es el político. Los políticos se supone que vengan a donde nosotros, vengan a Kehilá, aprendan palabra de Dios, aprendan Torah por nosotros para ellos gobernar bien al pueblo. No es que nosotros nos metamos en la política. Volviendo al tema de la parashá, ellos tenían que pasar por la prueba de la obediencia. Ellos tenían que seguir instrucciones. Y usted y yo sabemos que someternos a seguir instrucciones no es fácil. No es fácil. ¿Okay? ¿Por qué no es fácil? Porque se necesita tener un espíritu manso y humilde. Es indispensable la humildad para poder aceptar las instrucciones de la Torá, para creer a la Torá, para madurar en la Torá y ejecutar las instrucciones del Eterno. Tenemos que procurar en oración tener un espíritu manso. Por eso es que el Señor decía que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él ejecutaba todo lo que el Padre le dijo que él tenía que ejecutar. ¿Ok? En Éxodo, vamos a ir para Éxodo para repasar la escritura. Éxodo 19:6. Miren lo que sucedió, porque quiero comprobarlo por la escritura. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad la tierra es toda mía. El versículo 6, porque ustedes me serán un reino de sacerdote, una nación consagrada. Ahora, una nación, un reino, ¿tiene o no tiene leyes? No puede haber un reino sin leyes. ¿Cuáles son las leyes del reino? La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Esos 5 primeros libros de la Biblia son la constitución para reinar, la constitución del reino de Israel. Somos nosotros, los cristianos, diferentes a ellos, porque Yeshua vino y murió y resucitó. No, amados, no. Porque si Jesús, Yeshua, oiga bien ahora,
Porque es importante que aprendamos a meditar y a pensar. Porque si Yeshua es la palabra de Dios hecha carne, entonces entendemos que Yeshua es la Torah viviente. Entonces, cuando le decimos al pueblo que venga a Cristo, que venga a Mashiach, en realidad le estamos diciendo que venga la Torah, porque Yeshua es la Torah. Pero argumentan y argumentábamos. Yeshua la cumplió. Ya Yeshua la cumplió y Él murió para hacernos libres de la ley. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Tú crees eso? Que Él murió para hacernos libres de la ley. Mire, yo le voy a decir. Si eso es así, ¿por qué resucitó? Si Yeshua resucitó, amado, la Torah resucitó. Si Yeshua resucitó y Yeshua es la Torah viviente, ¿saben qué? Yeshua resucitó. Yeshua resucitó. Yeshua es la Torah, por lo tanto, resucitó la Torah. Y si la Torah está viva, hay que cumplirla. Y Yeshua pagó el pecado de nosotros porque no cumplíamos la Torah. Pero resucitó, como quien dice, aquí estoy ahora a cumplir la Torah porque yo soy la Torah. Ok. Si no saben eso, decía el apóstol Pablo, no les ha amanecido. Las leyes del reino de Yeshua existen. Haya venido o no haya venido Yeshua. Yeshua dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Le hemos enseñado al pueblo mal. Le hemos enseñado mal al pueblo. Dios mío. Estoy buscando aquí algo importante que se me perdió. Hemos pastoreado deficientemente. No les hemos enseñado que las mismas leyes de los hebreos son también nuestras leyes. Y ellos y nosotros somos una misma cosa, no lo hemos enseñado. No somos otro pueblo, como nos enseñaron durante la era de las 4 reformas del cristianismo. No somos otro pueblo. Somos creyentes sacados de Egipto, del mundo. Igual que los hebreos fueron sacados de Egipto, una representación del mundo. Para pertenecer al pueblo del Eterno, por medio de Yeshua nada más, se logra pertenecer al pueblo de Israel. Se logra ser ciudadano de Israel. Creemos en el Elohim de Israel. Creemos en el Elohim de Israel. Sí. Creemos que el Padre de Yeshua es el mismo Padre de nosotros. Sí. Creemos en el mismo Dios de la tribu de Judá, el mismo Dios de los judíos. Sí. Entonces tenemos que creer en los mismos mandamientos. Por lógica. Número 13, versículo 2. Voy a leer ahí para que vean algo. Y podamos decir, esto se encuentra en tal escritura. Números, capítulo 13, verso 2. Unos hombres envía por tu cuenta. Recuerden lo que quiere decir envía, porque el Señor sabía que ellos iban a fallar. Envía por tu cuenta unos hombres a explorar la tierra de Canaán. Y que le voy a mostrar, que le voy a dar al pueblo israelita. Al pueblo israelita, no a los judíos, al pueblo israelita. Envía un hombre por cada una de las tribus, o sea, el líder principal de cada tribu. Cada uno será un capitán entre ellos. Cuando nos ubicamos históricamente en ese momento, entendemos que en el segundo año después de salir de Egipto, los israelitas estaban a 11 días de la tierra prometida, pero pecaron. ¿Cuál pecado fue tan grave como para que Dios no los dejara entrar?
no le creyeron a Dios. No creyeron su palabra, no confiaron en su palabra, no confiaron en sus promesas, buscaron excusas, crearon argumentos falsos para explorar la tierra prometida, pero desconfiaron de la palabra del Señor. Esa ciudad, o mejor dicho, esa actitud de desobediencia, rebeldía y desconfianza en la palabra del Señor es muy grave, porque nos estanca espiritualmente. Estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. Ninguno de ellos entró al pozo eterno, ninguno. Solamente usted y yo sabemos Caleb y Josué. Y en el capítulo 1, versículo 21, comienza la narración de Moisés, qué fue lo que pasó realmente ahí. Vamos para allá, yo lo voy a leer. Creo que estoy avanzando para terminar en 1 hora. Y cuidado. Deuteronomio 1:21. Moisés narra lo que pasó ahí. Mira, Yahweh tu Elohim ha puesto la tierra a tu disposición. Sube, toma posición, como te prometió Yahweh, el Elohim de tus padres, el Dios de tus padres. No temas ni te desanimes, no te desanimes. Pero ustedes se negaron a subir y se burlaron del mandato de Yahweh, su Elohim. Ustedes se burlaron en sus carpas y dijeron, Yahweh nos aborrece. Por eso fue que nos sacó de Egipto. Para eso nos sacó del mundo. Para entregarnos a los enemigos. Para que nos exterminen. El verso 28 dice que ellos acobardaron al pueblo, diciéndoles que la misión era imposible de cumplirse. ¿Qué es lo que nos decían a nosotros? Es imposible cumplir la Torá. Es imposible guardar la ley. Y nos desanimaron. Y no nos enseñaron cómo ellos tenían que enseñarnos a poder nosotros cumplir con la Torá. No hablaron claro con nosotros, no se pusieron a estudiar, no cogieron las cosas de Dios en serio. Eso hicimos nosotros los pastores de aquellos tiempos. Dice que cuando Yahweh escuchó las fuertes palabras de ellos, versículo 34, y sus quejas contra él, se enojó y juró y dijo, ninguno de ellos entrará a la tierra prometida, ninguno. Yo titulé esta paracha el protocolo espiritual de la Quinta Reforma. Y lo más probable es que usted esté pensando y usted esté preguntándose, ¿qué tiene que ver estas lecturas con protocolo? ¿Por qué la pastora sale a reducir el protocolo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la condición espiritual de aquel pueblo con la del pueblo actual y protocolo? Pues tiene mucho que ver, porque ellos estaban a punto de entrar y no pudieron. Nosotros estamos a punto de entrar a la tierra prometida y si no hacemos ticún, tampoco podremos entrar, nos pasará igualito que a ellos. Y eso lo dice el Nuevo Testamento. Al igual que ellos nos quedaremos, no podremos entrar ni de invitados. Todo cristiano, sea de la iglesia tradicional o de la quejilá, sabe que estamos viviendo en un punto clave y crítico en estos días. Pertenecemos a una generación, nosotros pertenecemos a la generación que verá a Yeshua regresar y llevarnos a la tierra prometida. Pertenecemos a esa generación. Pertenecemos a la generación, lo decimos, lo predicamos, lo enseñamos y no hacemos ticún.
Los judíos lo saben. Los israelitas lo saben. Y judío es una cosa, israelita es otra. Nosotros somos israelitas, nosotros no somos judíos, pero tenemos las mismas leyes espirituales que ellos y tenemos el mismo Salvador. Lo único es que el judío no se tiene que convertir, él se tiene que arrepentir de no haber recibido a Yeshua como el Salvador de su vida. Y nosotros sí nos tenemos que convertir porque teníamos y tenemos mucho de idolatría y de hacer las cosas a nuestro Dios y nos hemos inventado un Dios imaginario, el Dios de los cristianos que no existe. Hasta los apartados saben que algo está pasando en el mundo y que Yeshua tiene que regresar o Dios tiene que regresar. Estamos en los últimos días de preparación para escuchar al novio venir y llevarse a la novia. Para que la novia sea ataviada, completamente vestida como Él quiere. Que se vestirá de acuerdo a su espiritualidad, naturalmente. Por eso Dios nos está preparando espiritualmente, limpiándonos espiritualmente, haciendo tevilá con nosotros, dándonos revelación de todo esto. Pero a la novia le falta conocer y aprender protocolos, saber que delante del rey hay una vestimenta apropiada e igualmente una conducta correcta. Por eso son los ensayos de las bodas. La novia se va a casar, ¿qué tiene que hacer? Oh, ¿cuándo me voy a casar? Tal día. Oh, Dios mío. Y empieza a movilizarse. Que si la escolta, que si el traje, que si los colores, que si... Y vamos a ensayar ahora. Y vamos para la congregación, para la iglesia. Y el ensayo, y el desfile. Y el pastor también ensaya con los novios. Y todo es... ¿Por qué? Porque hay un protocolo. Nadie se casa a lo loco. Nadie se casa, uno vestido de verde, la otra está vestida de azul, el otro está vestido de amarillo, uno tiene corbata, el otro tiene el tuxedo, el novio viene con tenis. Eso se está usando ahora, el novio con tenis. Pero no se supone, eso rompe las reglas protocolares. ¿Por qué lo hacen? Porque la iglesia ha dado un mal ejemplo. Porque el pastor acepta eso. Porque yo me he tenido que tragar y permitir que todos ellos desfilen con unos tenis puestos y unos pantalones apretados. ¿Por qué? Porque yo no me atreví a decir nada. ¿Por qué? Porque yo no conocía protocolo, sí lo conocía, pero tenía miedo de que la iglesia se vaciara y que toda esa familia se fuera. Y yo debí de haber sido valiente. Y haberle dicho, yo te voy a casar. Ajá. Bueno, pues tú no puedes vestir de esa manera. Este es el reglamento para vestirte de esta manera. Y los pastores no hacemos eso. Y el pueblo desbandado. Sabemos que los ensayos son tediosos, pero hay que hacerlos. Porque aunque usted no crea, el que inventó el protocolo fue Yahweh. Él inventó todos los rituales, todas las ceremonias, lo que se iba a decir. No, es que no vas a decir lo que tú quieres, tú vas a decir esta oración. Ay, yo no quiero, a mí me gusta la libertad en el Espíritu. Si fuera libertad en el Espíritu, oye bien, el Espíritu Santo y yo somos uno, por lo tanto los dos hablamos lo mismo. Yo no voy a decir una cosa y mi espíritu va a decir otra. Si yo he puesto un protocolo en el Shabbat, hay que llevar el protocolo del Shabbat. Si yo he puesto un protocolo en las diferentes fiestas que el Señor ha dado, hay que cumplir con esa fiesta. Si yo he puesto un protocolo en Hagdalá, en la mesa que se prepara los sábados para despedir el sábado y comenzar la semana, hay que hacer el protocolo que el Señor dice. ¿Cuál es la actitud del cristiano tradicional? Ay, no, a mí no me gustan esas cosas, a mí me gusta ser libre. Sí, libre para hacer lo que tú quieres, decir lo que tú quieres, cambiar la ceremonia, burlarte del Señor, hablar mal en las carpas, burlarte del pastor, llamarle al pastor anticuado. Eso es lo que tú quieres, esa es la libertad que tú quieres. Tirar luces de bengala, como si estuviéramos en un show del mundo, donde los artistas salen.
Y pensamos que Dios no está detrás del protocolo. Dios no está detrás de las ceremonias. Pensamos eso y no es cierto. Vamos a Mateo capítulo 22, verso 11. Con esto voy terminando. Qué récord hice, Dios mío. ¡Wow! ¿Me di a entender bien? Y en poquito tiempo, mire que yo le oré al Señor. Mateo 22, verso 11. Pero cuando está el Señor Yeshua enseñando. Ay, Dios mío. Está enseñando por medio de una comparación, por medio de una parábola. Pero quiero que sepas que las parábolas que el Señor enseñaba eran cosas naturales del mundo natural, pero que por medio de eso que estaba Él usando el mundo natural para enseñar un principio espiritual, eso es una parábola. Entonces, Mateo 22, versos 11 y 12. Pero cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas. No estaba vestido con la ropa adecuada. Entonces el rey le preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de boda? ¿Cómo tú lograste eso? Pero él se quedó calladito. Él dijo: mejor me quedo calladito, me veo más bonito. Se quedó calladito. Entonces el rey dijo a sus sirvientes, a sus siervos: amárrenlo de pies y manos y échenlos a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, atienda, amado. ¿Por qué sucedió esto? Tenemos que hacernos varias preguntas. Verdaderamente, muchos son los llamados y pocos los. ¿Qué preparación tienen los escogidos que los llamados no tienen? Notemos que en esta comparación, en esta parábola, el rey esperaba un tipo de vestimenta para asistir a su boda. Existe un protocolo en los invitados y el protocolo también tiene que ver con vestimenta. Por eso es que a mí no me gusta que los hermanos suban al altar vestidos cada uno como quiere. No, no está bien, no es correcto, no es bíblico, a Dios no le gusta. No honras al Señor con eso, no lo honra, no lo honra, no lo honra. Existe un protocolo en los invitados. Implica entonces que la novia deberá de conocer aún más que el invitado en cuanto a ese protocolo. Porque la novia es la novia y ese es un invitado. Y si el invitado, Dios le dice que tenía que tener una ropa de acuerdo o una ropa adecuada, porque existe un protocolo en la boda, entonces, ¿cuánto usted cree que trató Dios con la novia para que tuviera el protocolo correcto? ¿Ah? Ahora bien, ¿quién es ese invitado? Pregunta. ¿Quién es ese invitado? ¿A quién representa ese invitado? ¿No será una representación o tipo del creyente a quien se le predicó sobre el reino de Yeshua y su esposa? Le voy a decir por qué. ¿Por qué se quedó callado? ¿No será que a él ya se le había llamado a una capacitación y preparación para esa boda y él no quiso? ¿No será eso?
¿No será esa la causa por la cual el rey le preguntó, pero ¿y cómo tú entraste aquí? ¿Cómo tú entraste aquí si tú sabías que tenías que vestirte correctamente para la boda y tener un comportamiento correcto y que tenías que estar bañadito y que tenías que estar perfumadito y que tenías que tener un porte y que tenías que tener una conducta? ¿Tú lo sabías? ¿Cómo tú entraste aquí? ¿Cómo tú te me colaste? Tú lo sabías, yo te lo había dicho. No sería por eso que el rey lo manda a sacar. ¿Qué quiere enseñarnos Yeshua con esta parábola? Vamos a ponernos de pie. Sí. No sería eso. No sería por eso que el rey lo manda a sacar. ¿Qué quiere enseñarnos Yeshua? El sábado pasado expusimos que la última reforma del cristianismo era las raíces hebreas. Es el último intento del Eterno para preparar a su novia y además quitarle cualquier mancha o arruga. Mancha es un comportamiento irreverente. Todo comportamiento irreverente es pecado. ¿Cuántos lo saben? Ser descortés es pecado. No tener una buena educación es pecado. No saberse comportar en una reunión es pecado. No ejercer cortesía es pecado. Ay, nosotros no sabíamos eso. No, pero eso está en la Torá. Y como nosotros no hemos estudiado la Torá, pues hablamos como queremos, nos comportamos como queremos. A la persona vieja la tratamos como si fuera un jovencito. A la abuela le llamamos vieja esta. O sea, el pueblo de Dios anda destruido porque el pueblo de Dios desconoce los parámetros protocolarios de su pueblo. Y vestimos como quiera. Y subimos al altar con los blue jeans rotos. O sea, desconocemos el protocolo. Arruga es transgresión a la Torá, no practicar la Torá. La Torá son los 5 libros que el Elohim nos entregó para cumplir con la ketubá. Ay, ketubá, ¿qué es eso, pastora? Contrato matrimonial. Los 5 primeros libros de la Escritura son la ketubá del Señor a Israel. El compromiso nupcial, el compromiso matrimonial es la ketubá. Entonces el problema radica, yo lo voy a cerrar aquí. Cuando nosotros entramos a las raíces hebreas, nosotros aprendemos lo que es jerarquía espiritual. No, señores, un apóstol no es lo mismo que un cristiano, que un creyente. Existen rangos, hermano. Ay, yo no estoy de acuerdo con los rangos. Tú no estarás de acuerdo con los rangos, pero Dios sí. No estoy de acuerdo con la pastora porque yo sí que no creo en esos rangos, ni en ropas sacerdotales. No, yo no creo en nada de eso. Pero todo eso está en la Torá y es necesario porque es protocolo. Entonces tenemos que obtener conocimiento de la realeza, obtener un comportamiento más refinado. ¿Ok? Hay que refinarse. Ser un mal educado es pecado para Dios. El niño tiene que aprender que se dice gracias. El niño tiene que aprender que se saluda a las personas mayores cuando entra a un lugar. Existe un comportamiento. Cuando usted se va, se despide. Cuando usted llega, usted saluda. A las hermanas, usted no las abraza. Usted espera que la hermana lo abrace. A las hermanas, usted no le envía un beso. Usted espera que la hermana le dé el beso. A las hermanas, no extiende la mano cuando se les presenta usted. Usted espera que ella extienda la mano. Y usted no lo va a creer, pero todo esto está en la Torá. Porque se trata del protocolo, del comportamiento refinado. Entonces a Dios le espera un trabajo con nosotros, lo que estamos empezando. Imagínense los que ni siquiera quieren mirar para acá.
Tenemos que aprender las reglas de cortesía, aprender la prudencia. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a vestirnos, tenemos que aprender los protocolos. A todo el mundo le gusta el protocolo, no. Todo el mundo va a entrar por ahí, a Raíces Hebreas no va a entrar. Cuando ve el protocolo, cuando vea la conducta refinada, cuando vea el comportamiento, cuando vea la postura, cuando vea la ropa, cuando vea las ceremonias, cuando vean la fiesta, cuando vea todo eso, dice, ¡ay, no! Así que no todos ellos son novias. Ellos son invitados. Y si están mal vestidos, lo van a sacar de la boda. Wow. Dios escoge al que Él sabe. Vamos a orar para decirle al Señor, Señor, nosotros hemos entrado para que tú nos enseñes. Si usted está escuchando esta administración de Raíces Hebreas, que tiene que ver con la última reforma de la iglesia cristiana, Raíces Hebreas, donde se aprende que hay ceremonias, que hay fiestas, que hay un orden para cada una de esas ceremonias y para cada una de esas fiestas, que hay una manera de vestirse para cada una de esas fiestas. Si usted desea, porque usted quiere ir adelante, usted quiere dejar los primeros rudimentos de Yeshua, seguir adelante, perfeccionándose, refinándose, aprendiendo cortesía, aprendiendo a hablar, no a gritar. Porque tenemos que irnos despojando de costumbres, costumbrismo de nuestros países. Yo al principio me asustaba mucho cuando oía a ciertos grupos de personas de cierto país hablar, porque parecía que estaban peleando. Y yo decía, ¿cuál será la discusión? ¿Cuál será la discusión? No, no había ninguna discusión, estaban hablando. Entonces, ya todo eso, ¿me explico? Todo eso nosotros lo tenemos que ir controlando. Aprendiendo. Hay países donde todo es un chiste. Un chiste, y risa. Tienen un espíritu de burla. Y de todo sacan un chiste. Tampoco, no se puede así. Todo tiene su sitio, todo tiene su lugar, su tiempo, su hora para hacerse. No que no se pueda hacer, pero todo tiene su sitio, su hora, su momento. Lo dice la Escritura, lo enseña la Escritura, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Entonces yo te pido que si tú no has escuchado y te interesa Raíces Hebreas y te interesa entrar en el proceso de la quinta reforma del cristianismo, Raíces Hebreas, te comuniques con nosotros. Creo que ha ido saliendo la dirección, ha ido saliendo el teléfono, me puedes llamar y vamos todos a orar, todos los presentes. Te damos la bienvenida a Primicia, si llegas, y aún te damos la bienvenida a Raíces Hebreas y esperamos verte pronto. Chao.